vamos a continuar en este momento. Continuamos con esta serie que hemos comenzado ya el domingo anterior. Esta serie la hemos titulado Jesús y tenemos el propósito de, a través de la escritura, a través de varios pasajes, ver quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús, y tantas cosas hermosas que nos va a presentar la palabra de Dios en cuanto a Jesús. Vamos a recordar, la ocasión pasada vimos acerca de la encarnación. Este, mm, Creo que ya la escucharon la enseñanza todos. Hablábamos de la encarnación. En esta ocasión el tema que vamos a tocar es cantos de celebración, ¿sí? Y vamos entonces a la escritura. Vamos a recordar en la enseñanza anterior nosotros habíamos comentado que hacíamos la pregunta, ¿cuándo inicia Jesús la obra? ¿Cuándo comienza la obra de Jesús? Y decíamos que algunos dicen, bueno, fue cuando él nació, no, otros decían no fue cuando comenzó su ministerio público, no, otros cuando fue bautizado, no, otros cuando fue a la cruz, no, cuando resucitó. Y veíamos que Jesús inicia su obra desde la eternidad pasada a través de lo que se llama un pacto de redención. Este pacto de redención, habíamos explicado, se da en la eternidad pasada. La eternidad pasada, explicábamos, es antes de la creación, antes de que existiera el tiempo, la creación, etcétera, todo esto, en ese periodo que no tiene tiempo, que no tiene sucesión de tiempo, que se le llama por los teólogos la eternidad pasada. Desde ahí Dios, a través de un consejo intertrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos estaban diseñando, estaban planeando lo que después se da a conocer como el plan de redención. En este plan de redención veíamos el Padre predestina a los que han de ser salvos, el Hijo viene a esta tierra, el Espíritu Santo llama a aquellos que han sido elegidos por Dios. Y veíamos en la enseñanza anterior que esto comienza en cuanto a Jesucristo, comienza con lo que se llaman por algunos teólogos la descensión, es decir, que Jesús, de estar en la gloria, de estar en la eternidad, trasciende a la temporalidad, trasciende al tiempo, viene a un cuerpo físico. Explicábamos también estos puntos. No es que Dios era Dios y luego se hizo hombre, no. Es una adición. Dios ahora es también hombre y tenía y conocía ya por experiencia propia también la experiencia humana, se cansaba, respiraba, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en esta descensión, en este punto donde Jesús viene a esta tierra, adopta un cuerpo, veíamos que el patrón que tiene Jesús es un patrón de humillación y exaltación. Él estaba en la gloria, viene a esta tierra, baja a esta tierra, y estando en esta tierra, leíamos de hecho Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque nosotros explicábamos que si en el mismo Hijo de Dios, que en el mismo Dios hecho carne, hubo este sentir, ¿cuál sentir? Que Él, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él no exigió sus derechos de Dios, no dijo yo soy Dios y debo de tener el mejor cuerpo de todos los humanos, soy Dios, debo de vivir en el mejor lugar. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Dios se hace hombre, el hecho de que se haga hombre ya es una humillación muy grande, y dentro de los hombres Él se hace esclavo, y estando en condición de hombre, de esclavo, todavía se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte que el Antiguo Testamento decía todo aquel que sea colgado en un madero es considerado un maldito o un maldecido por Dios. Entonces Él hizo todo esto, ¿sí? Y tenemos en Jesús que cuando Él viene, entonces Él tiene este patrón de una humillación extraordinaria, y después el Padre lo exalta de una forma también extraordinaria, por lo cual también
le exaltó, Dios le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Explicábamos en la enseñanza anterior y concluíamos con esta gran verdad. No importa cómo vivas el día de hoy, no importa si no hay este sentir que hubo en Cristo Jesús en ti. El problema del ser humano es que el ser humano es tan soberbio, es tan arrogante. Son mis derechos, es mi forma de pensar, soy yo, pero el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios haciéndose carne, Él dejó un ejemplo de humillación y de obediencia. Entonces, el hecho de que Jesús haya venido, haya tomado forma humana, adoptado este cuerpo humano, debería provocar en nosotros, el que confesemos que Jesucristo es el Señor, debería provocar en nosotros que también este sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros, ¿sí? Y dice el versículo 10 que toda rodilla en algún momento, estando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará, ¿sí? El ateísmo es temporal. El rechazo a Dios es temporal. Vivan como vivan el día de hoy, si se rechaza a Dios, no importa. Dios lo ha exaltado, y en algún momento aquellos que están rechazando a Dios, aquellos que están en su soberbia, aquellos que yo primero, estarán confesando que Jesús es el Señor. Pero explicábamos que esta confesión que habla de los que están debajo de la tierra, habla de los demonios, habla de las personas que están en el reino de los muertos, será una confesión de pánico, de miedo. Entonces aquí el punto es: conoce al Señor Jesucristo, para que el día de mañana, cuando confieses que Jesús es el Señor, sea en un sentido de gozo, de alegría y de exaltación, ¿sí? Entonces Jesús es Dios. Muy bien. Vimos entonces la encarnación, este punto que debería de provocar en nosotros una admiración, un agradecimiento, el pensar que Dios se hizo carne, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a tocar este tema de los cantos de celebración, y quizás algunos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver con cantos de celebración con la encarnación, con que Dios se hizo carne? Y es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana, el día de hoy. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra, que nos pueda revelar de su palabra, y que a través de estar acudiendo a su palabra nosotros podamos ver también a Jesucristo, y que Jesucristo se revele a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en el que vamos a acudir a tu palabra, y te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor. Derriba en nuestras vidas todo orgullo, toda soberbia, toda ignorancia, toda indiferencia, y que podamos palpar, Señor, esta gran belleza, este gran milagro de Dios hecho carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes. Dice el apóstol Pablo: haya pues en ustedes este mismo sentir, es decir, la realidad de que Jesús vino a esta tierra en forma humana debe provocar tantas cosas en nuestros corazones, pero a veces el corazón está tan indiferente, tan insensible, y hoy te rogamos que nos libres de ello, Señor, y nos ayudes a caminar en tu revelación, en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver estos cantos de celebración. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Si alcanzan a ver en la pantalla, lo leemos ahí. Si no, pues abran sus Biblias. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Dice la Biblia de esta forma. Si tienen buena vista, bueno, aprovechen la buena vista que tienen y léanlo ahí en la pantalla. Si no, pues vamos a leerlo directamente de nuestras Biblias. Muy bien, Lucas 1:26 dice de esta forma: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos un relato que nos está dando Lucas, el médico. Lucas es muy detallista, era profesionista de su tiempo, era alguien letrado, y él da algunas características muy precisas de la narración del nacimiento de Jesús. Y en esta ocasión Lucas está hablando de la anunciación, está hablando de que entonces este Dios que se hace carne es anunciado a través de Dios por medio de un ángel, y le anuncia y le dice a María, quien es el instrumento que Dios usa para que venga a esta tierra el Hijo de Dios. Le dice, versículo 31 al 33 le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el ángel hace una anunciación de que Dios se encarnará y que Dios estará de forma corporal ahora en la tierra a través del Hijo de Dios. Entonces, esta anunciación es una anunciación donde Dios está anunciando que Dios es hecho carne. Y el hecho de que Dios se haga carne y venga a esta tierra, no a destruir la tierra, sino a dar buenas noticias. Esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4, él se refería a las buenas noticias de Dios. Dice Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra evangelio significa las buenas nuevas, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo hace un contraste al imperio romano, porque este término evangelio en el original griego, evangelion, es un término que utilizaban el emperador romano para dar buenas noticias, y tenían algunos servidores que iban a lo largo del imperio romano, de las tierras, y les decían buenas noticias, el hijo del emperador se va a casar, buenas noticias, el impuesto tal, etcétera. Entonces el emperador tenía sus buenas noticias, y Pablo, en medio de esto, él dice: no, yo les voy a dar las buenas noticias de parte de Dios. Y entonces tenemos buenas noticias. Buenas noticias, dice el versículo 2, que él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, estas buenas noticias que Dios está dando ahora ya con la venida de Jesucristo son buenas noticias que Dios había anunciado, había prometido desde el Antiguo Testamento. Ahora, las buenas noticias de Dios no son que Dios te va a hacer rico, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios te va a dar trabajo. Las buenas noticias de Dios tienen que ver, versículo 3, dice, acerca de su Hijo. Esas son las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra en pecado, se encuentra en una condenación eterna, y es a través del Hijo que Dios va a rescatar al pecador. Y esas son las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Dios aquí en Lucas 1:31 al 33 está anunciando, el primer anuncio que está haciendo es un anuncio de que Dios se hará carne, y este es entonces un anuncio de buenas noticias. Las buenas noticias de Dios consisten en Jesucristo, en que Dios está dando a Jesucristo
al mundo. Otro anuncio que está haciendo Dios es que Dios salva. Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús, una transliteración del hebreo Yeshua, que significa Dios salva. Entonces, que Jesús venga a esta tierra, Dios está anunciando que Él salvará, que es Dios mismo salvando a través de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, desde el Antiguo Testamento los nombres para los judíos, los hebreos, no son nada más, no solamente son vocablos, no solamente es decir Roberto, Filiberto, sino que los nombres siempre denotaban el carácter o el propósito o la misión de las personas. Y aquí vemos que antes de que venga Jesús se está profetizando y se estará diciendo que Jesús, que el Hijo de Dios tendría un nombre y su nombre sería Jesús. Significa... ¿Por qué Jesús? Porque Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, Dios está concediendo un salvador al mundo, un salvador al mundo que está en sus pecados, y el único entonces salvador que el mundo puede conocer es Jesucristo. Dios salvará única y exclusivamente a través de Jesús, porque es lo que Dios ofreció y lo que está dentro del plan, de este plan intertrinitario que vimos en la sesión anterior. Dice primero de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios, escuchen esto con atención, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que entre Dios y entre los hombres y Dios solamente hay un camino, y este camino es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí surge la duda o la inquietud, y algunos dicen, sí, pero la Virgen María, entonces ella no es la redentora o corredentora. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, es solamente a través de Jesucristo, porque solamente Jesucristo se dio en rescate por todos, solamente Jesucristo fue enviado, ¿sí? Nosotros debemos entender que María es creación de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo María exalta a Dios por este privilegio que tiene, pero el único que se había profetizado a lo largo de 1000 años en el Antiguo Testamento a través de más de 300 y fracción de profecías fue el Hijo de Dios, fue Jesús quien salvaría al pueblo de sus pecados. Otro anuncio que Dios está haciendo a través de Lucas capítulo 1, 31 al 33, de esta anunciación que nosotros estamos viendo, es que Jesús es Dios hecho carne. Dice, este será grande. El único grande es Jesús. Y veíamos en la sesión pasada, el único grande se humilló extraordinariamente. Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Dios está anunciando a un Salvador, pero también está anunciando a un Rey, a un Redentor, a alguien que ostentará toda la autoridad que Dios le estará dando, ¿sí? Entonces tenemos estos anuncios que está haciendo el ángel, anuncios de Dios que hace el ángel Gabriel, y entonces nos deja ver que quien entonces viene a esta tierra no es cualquier persona, sino que es Dios mismo habitando y caminando en esta tierra, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay algo muy interesante que quiero ponerles en contexto para que puedan entenderlo. Desde el Antiguo Testamento tenemos un patrón que se da a lo largo de las Escrituras. Siempre que Dios rescataba, siempre que Dios hacía una obra de liberación extraordinaria, siempre que Dios se movía de una forma fenomenal, una forma en la que brillaba su gloria y rescataba a su pueblo, etcétera, siempre después de esto venían
cantos de celebración, o venía una celebración a través de cantos, ¿sí? Y este es un patrón que se da en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo, cuando se da la liberación del pueblo de Israel, vemos después, ustedes quien han leído el libro de Éxodo, el pueblo de Israel es liberado, se abre el mar de manera impresionante, pasa el pueblo de Dios. Después, cuando vienen los egipcios, Dios cierra el mar y mueren los egipcios, etcétera, y todo esto, y se da una situación muy hermosa. Y después de esto viene el canto de Moisés en Éxodo 15 y el canto de María, un canto de celebración. Ahora, en nuestras Biblias, ¿cómo sabemos que son cantos? Porque la forma en cómo se escribe cambia a cómo se redacta. Ahorita vamos a ver en algunas partes aquí cómo es que se transcriben los cantos. Pero tenemos un canto, hay un canto de celebración. Tenemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 5, el canto de Débora. Y tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis nos habla del canto de la redención de los santos de Dios cuando sea completada. En algún momento, cuando se complete nuestra salvación, habrá canto de celebración también, y ahí estaremos incluidos cada uno de nosotros. Entonces, bajo este patrón, quiero en esta enseñanza que vean que no, cuando viene Jesucristo a esta tierra, cuando se anuncia el arribo de Jesús a esta tierra, no es la excepción, y también tenemos cantos de celebración. Y al final vamos a hacer la pregunta: ¿qué canto surge de tu corazón al saber que Jesucristo viene a esta tierra? Tenemos el primer canto, que es el canto de María, ¿sí? Este canto de María, vamos a verlo. Abran sus Biblias, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Porque sí, yo creo que está muy chiquita la letra, no creo que la alcancen a ver. Lucas capítulo 1, versículo 46. ¿Listos? Cuando la tengan me dicen para saber que ya tienen esta escritura. Lucas capítulo 1, versículo 46. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Ok, dice lo siguiente. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí tenemos entonces este canto de María. Y vamos a ver que María comienza con una exclamación muy interesante y dice: engrandece mi alma al Señor, ¿sí? María, al saber que va a ser un instrumento de Dios, el vehículo por el cual el Hijo de Dios vendrá a esta tierra, María exclama y dice: engrandece mi alma al Señor. De hecho, de aquí en el latín, el Magnificat que se toma de aquí de este versículo, y ella engrandece al Señor, exalta al Señor. ¿Sí? Y vemos entonces que ella está sujeta al Señor, que ella no ostenta un lugar mismo de autoridad, sino que ella está sometida a su Señor. ¿Y por qué engrandece al Señor? Ella engrandece al Señor, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿sí? Un dato muy interesante es que el nombre de María o Miriam en el original hebreo o judío significa amarga, ¿sí? Aquí nada más, bueno, pongo este dato. El nombre de María realmente significa amarga, pero ella reconoce de parte de Dios que está viendo la grandeza de su sierva. Y esto significa que de entre todas las mujeres que existían
en Jerusalén o que existían en Israel o que existían incluso en todo el mundo, Dios se fijó en ella y Dios dijo: tú vas a ser la escogida para que el Hijo de Dios venga a esta tierra. Y ella reconoce esta bendición de Dios y le dice al Señor: has mirado la bajeza de tu sierva, o sea, eres un Dios que has tenido misericordia de mí y que has tenido a bien el escogerme a mí. Y después dice que el santo ser que nacería lo reconoce por su nombre y dice: santo es su nombre. Y luego dice del versículo 50 al 55, es muy interesante porque dice: y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Todo esto, todas estas grandes hazañas que hacía Dios, dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. Y esta frase, de la cual habló a nuestros padres, aquí lo que María está diciendo, todo lo que está expresando en el versículo 51, 52, 53, 54, todo esto que está expresando, María nos deja ver entonces que ella entiende que este niño que nacería está unido a todo lo que el Antiguo Testamento está enseñando acerca de él. Básicamente lo que está diciendo es que todo lo que el Antiguo Testamento ha enseñado acerca del Redentor, de la redención de Dios, está ligado a Jesucristo, que nacería por conducto de ella. Y entonces María está entendiendo prácticamente todo esto, ¿sí? Ahora, todo lo que se decía de Jesús en el Antiguo Testamento, todo lo que se señalaba de Jesús a través de las profecías, a través de los escritos que se tenían, todo lo que se mencionaba de Jesús desde el Antiguo Testamento, se dan en el momento, se vinculan en el momento del nacimiento de Jesús o en el momento de la encarnación, en el momento en que Dios es hecho carne a través de Jesús. Y esto María lo está expresando de una manera muy hermosa e inspirada por el Espíritu Santo. Y ella entonces está reconociendo que todo lo que la Escritura ha mencionado acerca de Jesús se da en ese momento del nacimiento, de la encarnación. Esto que acaba de suceder, esto que María está expresando, los teólogos lo llaman como el pleroma. ¿Sí? Lo llaman como la plenitud del tiempo. Es decir, que todo lo que por miles de años se había mencionado, se había profetizado acerca de Jesús, se había señalado acerca de Jesús, en el momento del nacimiento, en el momento de la encarnación de Jesús, tenemos en ese momento un parteaguas en toda la temporalidad, en todo el tiempo, donde Dios pisa esta tierra, Dios viene a esta tierra y Él viene en el pleroma universal, por decirlo así, en la plenitud del tiempo. En ese momento tenemos que se fusiona toda la plenitud del tiempo, porque ahora en Jesucristo todo lo que se había dicho por años, años y años y años es cumplido, es satisfecho con el nacimiento, con la encarnación de Jesús. Jesús entonces nace en el tiempo justo en que Dios lo había determinado desde la eternidad. Y entonces por eso este nacimiento de Jesús es un evento, además de histórico, es un evento poderoso, es un evento sobrenatural. Y es interesante que este evento, este pleroma que tenemos en el universo, se haya desarrollado bajo las condiciones más humildes y más pobres que se han dado. Pero Dios tenía también sus propósitos. Cuando estuvimos estudiando, tuvimos estas enseñanzas especiales por
motivo del Año Nuevo y de la Navidad, veíamos que el hecho de que Dios nació en medio de situaciones tan pobres, tan limitadas, demostró que Él era Dios, que Él era Señor y que el hombre no intervenía nada en su salvación, que Él iba a hacer todo. Y tiene una gran enseñanza. Ya después, si tienen oportunidad, pueden escuchar esta enseñanza que vimos. Pero Jesús está naciendo en el tiempo preciso que Dios había determinado, ¿sí? Y entonces tenemos que en Jesús se cumple el plan de Dios que había sido diseñado desde la eternidad. En ese momento se cumple el plan de Dios. Y esto significa entonces que Dios mismo controla la historia y que Jesús al nacer también está controlando la historia. Dios controló el momento en el que su hijo iba a nacer, el momento en el que su hijo iba a vivir, en el momento en el que su hijo iba a morir. Dios controla la historia. Y si Dios controla la historia, Dios controla la vida de cada uno de nosotros. Dios controla esta posible tercera guerra mundial que tenemos ahorita. Dios controla estas posibles variantes del COVID que se están anunciando, que ahora ya son dos variantes, variante 1, variante 2, y Dios controla todo lo que pueda suceder. El mundo, ahorita, nosotros ya hemos mencionado esto, nosotros ya estamos en las páginas de los últimos días, esto no cabe duda, ya estamos, y gracias a Dios que nos permite vivir en los últimos días, ¿sí? Estamos en esta fase, ya fase final, donde escucharán de rumores de guerra, de terremotos, etcétera, todo esto. Dios nos ha permitido vivir en este momento, pero no tengamos miedo porque Dios controla la historia. Si Dios controló, si Dios llenó el pleroma en el universo, si Dios en la plenitud del tiempo dijo, aquí nace mi hijo, y nació su hijo, no había hospitales, no había nada, Dios proveyó a través de los sabios. Recuerdan que los sabios le dieron bienes a María, con estos bienes ellos pudieron satisfacer los gastos y demás. O sea, Dios proveyó todo, Dios controla la historia. Entonces, este es el canto que tiene María. Dios controla la historia. Dios puede controlar tu vida, Dios puede controlar las circunstancias que tú tienes. Tú dices, es que ya no puedo solucionarlo, ya estoy en una situación, estoy mal, no tengo posible solución, no hay forma de salir. Dios es el Dios que controla todo. Y es el canto de María. Y ojalá nos podamos unir a María en ese canto también nosotros del Dios que controla todo. Otro canto hermoso que tenemos es el canto de Zacarías. Zacarías es un sacerdote del Antiguo Testamento, es el papá de Juan el Bautista, y el canto de Zacarías lo tenemos, abran su Biblia, aquí sí abran su Biblia porque de plano no se ve. Lucas capítulo 1, 67. Lucas 1:67. Vamos a abrir la Biblia. Lucas capítulo 1. Es que era 56, ¿no? Lucas 1:67. ¿Llega hasta el 66? Sí. ¿Cómo? No, sí. Leí mal. Es que ahí está. Yo también leí. Sí. Lucas 1:67. ¿Sí? Sí, está muy bien. Ok, es que... Sí, tiene... Ahí está. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 79, ¿sí? Y dice lo siguiente, este es el canto de Zacarías, dice, ¿listos? ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Sí. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y aquí tenemos entonces este canto de Zacarías. Ahora, quiero que vean en el versículo 68 que Zacarías inicia diciendo: bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado. El canto de Zacarías es un canto por la visitación de Dios, ¿sí? Ahora, la palabra visitado, esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender. La palabra visitado viene de episcopo, ¿sí? De donde viene, se deriva la palabra episcopal, etcétera, y de donde deriva, la palabra episcopo significa visitar, un visitador, ¿sí? Ahora, del griego episcopo deriva de la raíz copio, de donde viene el telescopio, el microscopio, etcétera, es decir, lo que se puede ver, que más bien que se logra ver aquello que no es posible verlo a simple vista. Entonces, cuando Lucas utiliza este término episcopo, cuando dice que Dios ha visitado, utiliza este término de una manera, selecciona esta palabra griega. Recordemos que el lenguaje griego es muy rico, no es como los mexicanos que a veces usamos una palabra para muchos sentidos. Ellos tenían palabras determinadas para determinados propósitos, y él utiliza este término que Dios ha episcopo, que Dios ha visitado, en el sentido de una visita como con lupa, una visita que es que observa, muy cuidadosa, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Y bueno, y otro dato, este término griego epis, cuando se antepone el término epis, intensifica la raíz. Entonces, psicopo significa mirar a través como de una lupa o algo así. Episcopo entonces significa una visita de uno que mira atentamente, ¿sí? Entonces tenemos que Zacarías está emitiendo este canto, esta celebración por la visitación de Dios, por la visitación que Dios está haciendo, ¿sí? Ahora, en el Imperio Romano, un episcopo era un arzobispo, y un arzobispo no tenía tintes religiosos como el día de hoy, el arzobispo fulano de tal, sino que en el Imperio Romano un arzobispo era un general que revisaba las tropas romanas. Entonces, Lucas toma esta idea para decir: Dios nos ha visitado a través de Jesús, es decir, Jesús es el arzobispo de nuestras almas, Él ve todo lo que sucede en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, lo que Zacarías está diciendo o celebrando es la visitación de Dios, que Dios ha venido a visitarnos, que Jesús ha venido como un arzobispo de Dios, como un visitante de parte de Dios, y que ve nuestras vidas de manera impresionante, de manera clara, lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, y lo que hay alrededor de nuestras vidas. Entonces, Zacarías está celebrando la visitación de Dios. Ahora, Zacarías, vean lo que celebra que Dios ha visitado, celebra que Dios ha redimido a su pueblo, celebra que Dios es un poderoso Salvador, celebra la salvación de sus enemigos, celebra la misericordia de Dios, celebra que somos librados de nuestros enemigos, celebra que Dios nos da conocimiento de la salvación a su pueblo para perdón de pecados, celebra que por la entrañable misericordia de Dios, con que nos visita, nos da luz a los que habitaban en tinieblas, en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, lo que tenemos en Zacarías es que Zacarías está celebrando la visitación redentora de Dios, ¿sí? Él no hace mención de los juicios de Dios.
Aunque ellos conocían de los juicios de Dios que se tenían desde el Antiguo Testamento, Zacarías sabe, también guiado por el Espíritu Santo, que es momento de celebrar la visitación redentora de Dios, la visitación de Jesús, que como dice Apocalipsis, Él ve las iglesias, Él camina entre los candeleros, Él camina entre la iglesia y Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Él sabe si somos genuinos, si somos mentirosos, si estamos fingiendo. Él conoce todo, pero aún así, en medio de cómo nos conoce, Él viene a ofrecer una obra de redención. Y Zacarías lo está celebrando, ¿sí? Mateo capítulo 1, 23 nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. El nombre que se había dado a Jesús cuando viniera a esta tierra es Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y entonces, esta es una gran bendición. Si Dios hubiera venido a esta tierra, Dios hubiera pulverizado la tierra, porque Dios es un Dios santo. Pero a través de Jesús, Dios no pulveriza la tierra, sino que a través de Jesús podemos tener a Dios con nosotros. Dios teniendo contacto con los hombres, contacto contigo, con cada uno de nosotros, y nosotros sin la experiencia de morir, porque la única forma de ver a Dios sin morir es a través de Jesucristo. Y esto es lo que está celebrando Zacarías. Zacarías entonces celebra la visitación redentora de Dios en la encarnación. Él celebra que cuando este Hijo de Dios, o Dios Hijo, se hizo carne, Él vino con el propósito de ofrecer la redención al pecador, ¿sí? Muy bien. Y por último, tenemos el canto de Simeón, ¿sí? Simeón era un sacerdote. Hay una narración que tenemos en Lucas capítulo 2, 25 al 32. Si alcanzan a ver, igual lo leen aquí en la pantalla, si no, abran sus Biblias. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32, y dice lo siguiente. Dice, ya lo tienen, ¿verdad? Dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, es decir, conocía las profecías de que vendría el Redentor, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tuvo este privilegio, y de alguna forma, la Escritura no nos dice cómo, pero de alguna forma Dios le dijo: tú vas a ver al Hijo de Dios, tú vas a ver al Redentor, vas a tener la experiencia de ver al Redentor. Y él entonces creyó esto, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Simeón tenía las promesas de que él vería al Hijo, al Salvador de Dios, ¿sí? Y esta es una promesa que Dios le había hecho a él. Nada más dice que el Espíritu Santo de alguna forma se lo reveló. Dios le prometió. No sabía él en qué edad vería al Hijo de Dios. Solamente Dios le dijo: vas a tener ese privilegio de ver al Hijo de Dios. Aquí está en el versículo 26 que Dios le había revelado. Y Simeón creyó y esperó esa promesa. Y esto es interesante. Este hombre santo, justo, piadoso, Dios le promete esto, y pasaron los años, y él tenía esa confianza de que Dios iba a prometer lo que le había cumplido. Sin embargo, Simeón envejecía y no veía cumplida la promesa de Dios, ¿sí? Y él más bien veía que su cuerpo ya se estaba agotando, estaba envejeciendo. En el templo veía, hay muchas cosas, trabajo en el templo y demás, pero no veía la promesa de Dios. Entonces, seguramente Simeón, como nos pasa a cualquier ser humano, en algún momento llegó a dudar. A lo mejor dijo: no, pues a lo mejor escuché mal, o Dios ya se olvidó de mí, no sé, muchas cosas pudieron pasar en él, pero
en Cristo la espera terminó para Simeón. Porque dice la Escritura que cuando los padres de Jesús, José y María, llevan a Jesús al templo, él ve a Jesús, le toma en sus brazos y bendice a Jesús. Y vean lo que dice este señor. Dice, Señor, o sea, básicamente está diciendo, ya me puedo morir tranquilo porque ya vi al Hijo de Dios. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, es decir, han visto mis ojos tu Salvador. En Cristo la espera terminó. Y entonces el canto de Simeón nos deja ver que Dios cumplió su promesa, que Dios es un Dios que cumple lo que promete, ¿sí? Que habrán momentos en nuestra vida donde tenemos las promesas de Dios y decimos, es que estas promesas no creo que se cumplan. La promesa de Dios es que Él nos hará la imagen de su Hijo, que Él nos llevará a la gloria, y decimos, pero yo batallo con este carácter tan feo, yo batallo con estos pecados, yo apenas sobrevivo, yo esto y aquello, y tantas cosas que podemos estar como Simeón diciendo, no, yo creo que la promesa a lo mejor no se va a cumplir, pero Dios cumple todo lo que Él promete. Si Dios lo cumple, Dios lo va a prometer. Y es interesante saber que la palabra Simeón, el nombre de Simeón, significa Dios escucha. Entonces, vemos aquí lo que dice Simeón es impresionante. Dice, mis ojos han visto tu salvación, Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 26, Lucas dice de una forma muy hermosa, dice, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el original griego esta palabra bendijese se encuentra en un verbo continuado, es decir, Dios envió a Jesús para que los esté continuamente bendiciendo, o lo envió cargado de bendiciones, y la bendición con la que Jesús vino a esta tierra cargado de bendiciones no fue riqueza, no fue fama, fue de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces Jesús venía a esta tierra cargado de bendiciones diciendo, para que te conviertas de tu maldad, para que te conviertas de tus pecados, conviértete de tu maldad, ofreciendo la luz para la revelación a los gentiles y la gloria al pueblo de Israel que había preparado desde siempre. Y entonces tenemos también algo muy hermoso en este canto de Simeón. La encarnación de Jesús entonces es motivo de celebración. Y es el motivo de celebración número uno. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la plenitud del plan de Dios, tenemos la plenitud del tiempo. En Cristo celebramos el Dios que lo llena todo, que lo controla todo, así como María lo cantó. En Cristo tenemos aquel que lo llena todo y que lo controla todo. En Cristo tenemos la celebración de la visita redentora de Dios, una visita que lo ve todo, Dios viniendo a nosotros. Entonces, no importa, es que estoy sucio, es que tengo pecado en mi vida, sí, pero si viene Jesús no habrá muerte, habrá redención, habrá perdón de tus pecados, y ese es motivo de celebrar, de decir, puedo ver a Dios sin morir a través de Jesús, ¿sí? Y en Cristo celebramos también al Dios que cumple sus promesas, al Dios que no olvida y al Dios que vino a salvarnos. Y esto es muy hermoso porque Él podía dejarnos en nuestros pecados a cada uno de nosotros. Pero Dios no se olvidó de sus promesas. ¿De cuáles promesas? De las promesas que Él formuló desde la eternidad pasada. En esa reunión intertrinitaria entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pasó todo el tiempo del Antiguo Testamento, todo el tiempo del Nuevo Testamento, los años en los que vivimos el día de hoy, y cuando viene Jesús, cuando Jesús nació, Dios, además de que llenó la plenitud del tiempo, lo llenó todo. Dios, además de que estaba visitando con su redención, Dios en ese momento se estaba acordando de su promesa, y en esa promesa estabas tú. Cuando Jesús nació, Dios estaba diciendo, me acuerdo
de César, me acuerdo de Ángel, de Adán, me acuerdo de ellos, que yo les prometí que un día la luz resplandecería a las tinieblas. Y entonces tenemos estos cantos de victoria en nuestras vidas. Y una pregunta para terminar: ¿cuál es el canto de celebración que brota en tu corazón y en tus labios? Por eso yo les decía, no podemos ser insensibles, no podemos ser arrogantes en el hecho de decir, sí, Jesús nació, sí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sí, antes de Cristo, después de Cristo. No, cuando nosotros entendemos que Jesucristo nació bajo los propósitos de Dios, en el justo tiempo de Dios, y que Jesús nace para la bendición de tu vida, y la bendición de tu vida es que te vuelvas de tus pecados, es que Él se acordó de ti, no te olvidó. ¿Cuál entonces es el canto de celebración que brota en tu corazón y en tus labios? Y yo diría, unámonos a los cantos de María, a los cantos de Zacarías y a los cantos de Simeón, donde nosotros podamos decirle: Jesús, Señor, gracias porque para salvarme tú mismo te hiciste carne y viniste a este mundo a salvarme. Y este es Jesús al que vamos a estar conociendo a través de estas enseñanzas. No hemos ni siquiera arribado al bautismo de Jesús, a Jesús en el templo. Hay muchas cosas, pero no tenemos prisa para ir indagando y viendo en la Escritura. Este es el Jesús que la Biblia está presentando, y este es el Jesús que dio la vida por cada uno de aquellos que el Padre ha dispuesto. ¿Qué canto se celebra se puede emitir en tu corazón? Yo espero que haya gratitud en tu corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por estas verdades. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, en esta ya tarde, por tu palabra. Señor, tú lo llenas todo. Tú eres la plenitud del tiempo. Tú lo controlas todo, y si tú controlas todo, tú controlas nuestras vidas. Tú, Señor, nos has visitado, y es una visita que, aunque es una visita en la que con tus ojos de omnipotencia ves todo lo que hay en nuestros corazones, es una visita que no condena, sino que perdona, ofrece perdón y restauración. Y yo te pido, Señor, ve en nuestros corazones, y lo que vas a ver en nuestros corazones es pecado. Y por eso levantamos nuestras manos y decimos: necesitamos un Salvador, y es Jesús que se ha hecho carne. En Jesús, Señor, tenemos al Dios que promete sus promesas, que cumple sus promesas. Y gracias porque cuando Jesucristo vino, tú cumpliste esa promesa. Y Señor, el apóstol Pablo dice que a todos los que Él amó, los llamó, los predestinó. Es decir, ahí estábamos desde la eternidad pasada cada uno de nosotros. Y Señor, gracias porque tú cumpliste plenamente tus promesas. Porque, como decía María, hoy también te lo decimos, Señor, has mirado la bajeza de nuestras vidas. Has visto la miseria de nuestras vidas, y sin embargo te has fijado en nosotros. Y Señor, también podemos decir, somos bienaventurados porque contamos con tu bendición, Señor. Y tu bendición es que nos volvamos de nuestros pecados. Te bendecimos, Jesús, te exaltamos, te damos gracias porque Dios se hizo carne y el mensaje es la redención de nuestras almas. Bendito seas, Señor, te exaltamos. Prospera esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a vivir, Señor, para ti y compartir también de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.